Muy buenas noches. También saludamos a los que nos acompañan desde YouTube, aquellos que no pudieron venir. Vamos a ver esta porción del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, y vamos a ver un poco de la vida del apóstol Pablo, y un capítulo bastante emotivo, ¿no? El título del sermón se llama Una vida dedicada, y que nos lleva a la reflexión sobre estos últimos días que el apóstol tuvo para con los hermanos de Éfeso, ¿no? Ahí está, muy bien. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y me acompañen con la lectura en el versículo del 20 al 25. Perdón, desde el 18 al 25. El versículo 18 dice así: Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me he de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso a mi vida, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y el 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que de ninguno de todos vosotros, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Seguro muchos de aquí tienen alguna película, alguna serie favorita, y creo que la mayoría podemos decir que nos gustan esas películas donde hay personajes que actúan de una manera heroica, ¿no? Ahora, qué difícil es cuando uno se encariña con un personaje, se identifica en algunas cuestiones, tiene esos perfil heroico, y de pronto el guionista o el director de la película decide que va a morir, ¿no? Y uno dice: no, justo él, no puede ser otro en lugar de él, y no lo acepta. Y uno dice: el que menos los esperabas termina dando su vida. Y sin duda algunos productores, algunos guionistas le dedican una escena en primer plano donde él tiene la oportunidad de decir sus palabras de despedida. Más de uno de aquí, que somos sensibles, seguramente un lagrimón echamos cuando vemos esas escenas, ¿ah? Bueno, algo similar estaba pasando en Mileto. Para ponernos en contexto, el apóstol Pablo ya estaba terminando su tercer viaje misionero y quería volver a Jerusalén antes de una de las fiestas que celebraban, y decidió pasar por Macedonia e ir a Grecia, donde tuvo bastantes problemas. Venía de Éfeso, donde también tuvo muchos problemas, mucha persecución, y los judíos habían conspirado contra él de tal manera que les recomendaron no ir en barco directamente desde Grecia. Entonces, para ir a Jerusalén iba a ir por tierra. Tuvo que subir, digamos, de Grecia hacia la parte de lo que era esa zona de Macedonia, donde pasa por Troas. Ahí hay un relato histórico donde el apóstol Pablo
predicó toda una madrugada, ¿no? A veces nosotros decimos, pasa los 50 minutos, qué muchacho larguero, ¿ah? Los hermanitos toda una madrugada estuvieron con el apóstol Pablo, pero más vale, uno no dio más del sueño, cayó del tercer piso. Y Pablo hizo uno de los grandes milagros, lo revivió, o fue Dios, mejor dicho, a través del apóstol Pablo. Eso sucedió en Troas, cuando ya estaba yendo por tierra camino a Jerusalén. Pero como leímos en la porción de la palabra, Pablo sabía que el fin de su viaje estaba cerca. Pablo sabía lo que le iba a acontecer de cierta manera. No precisamente, pero sí sabía lo que le iba a esperar. Por más que él tenía conflictos con los judíos, él sabía que el fin de él estaba cerca. Aún así, decide pasar por Troas para visitar a los hermanos. Ya había ido un tiempo atrás, lo podemos ver en Corintios. Y para no llegar a Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, van a ver que Pablo tuvo grandes predicaciones en lo público, hizo varios milagros, pero también tuvo grandes problemas. No solo con los judíos que los perseguían, sino también con gentiles o aquellos de otras naciones, ¿no? Los griegos. Justamente los plateros, los que se dedicaban a hacer esculturas de un ídolo, lo habían perseguido porque de cierta manera para ellos había arruinado su negocio. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace, trata de evitar ir a Éfeso directamente y se reúne en Mileto. Para que ustedes se den una idea, es como que Freddy o Dani, nuestros pastores, tengan algo muy importante que decirles y nos llame a todos en termas, a 70 kilómetros. Más o menos era la distancia de Éfeso a Mileto, y recordamos que no había ni tren, ni carruaje, no todos tenían animales de carga, caballos. Entonces hay que caminar hasta Termas. Se ve que lo que tenía que decir el apóstol Pablo era muy importante, y de hecho lo fue. Fue su mensaje de despedida, pero aún así aprovechó para dar grandes enseñanzas. Por eso, mis queridos, vamos a ver una de las primeras, cómo el apóstol, antes de entrar a su discurso de exhortación, va a referirse a sí mismo como ejemplo. Por eso el versículo 18 dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Y después en el versículo siguiente, 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Bueno, estas pequeñas palabras que nos pueden dejar grandes enseñanzas, nos están hablando del servicio del apóstol Pablo, de cómo él llevó adelante la obra de Dios. Y aquí hay algo muy importante que nosotros podemos adquirir como principio. Querido amigo, amiga, primeramente, antes de pensar en qué puedo hacer para la obra de Dios, primero tengo que estar seguro que conozco al Dios de la obra. Pablo, en Hechos capítulo 9, se relata su encuentro personal con el Señor. Recordemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia, acechador y torturador de cristianos. Eso fue el apóstol Pablo antes de conocer a nuestro Salvador. Y él pensaba que en su andar hacía una gran obra para Dios, pero no conocía a Dios. Sin duda fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre piadoso, un hombre con gran conocimiento en la ley, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, sagrado. Pero sin lugar a duda, necesitaba conocer al Dios de la obra. Entonces, como primera medida, tenemos que recordar para todos, para cualquier persona,
que la Biblia es clara. No podemos pensar en servir en la obra de Dios si no conocemos al Dios de la obra. Si no has tenido un encuentro personal con Jesús, es en vano que queramos servir sin conocerle, sin haber nacido de nuevo. Pero asumiendo la gran noticia de que todos los que estamos aquí conocemos al Señor como Salvador, también hay otro principio. Y Pablo usa una palabra muy buena. Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. Y luego, si me acompañan con la vista, vamos a ver en el versículo más adelante, en el Hechos del capítulo 20, a ver, lo tengo aquí anotado, en el 33 y 34, ¿qué dice? Ni plata ni oro de vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Casi en todas las iglesias o en todas las cartas que escribe Pablo para las iglesias, fue acusado de algo. Fue acusado de persuadir con palabras no de Dios. Fue acusado también de querer obtener ganancias deshonestas. De hecho, dedica todo un capítulo en 1 Corintios, en el capítulo 9, a los hermanos de Corinto, donde él rehúsa al derecho como apóstol de ser sustentado para no traer tropiezo a la obra. Pablo está hablando de integridad y mi querido amigo, amiga, es lo que se requiere para servir a Dios, integridad. A veces podemos llegar a pensar en la vida, cualquiera de nosotros, que estar en el ministerio nos va a ayudar en nuestra relación con Dios. Y ese pensamiento no puede estar más equivocado. Si nuestra vida tiene cosas que arreglar, tiene cuestiones personales en mi corazón, pretender que el ministerio arregle mi vida es en vano. De hecho, el apóstol Pablo, antes de comenzar su discurso, sus últimas palabras para todos los ancianos de la iglesia de Éfeso, menciona cómo él se condujo como ejemplo por las acusaciones, pero también por el hecho de que es influencia y cualquier persona que sirva a Dios es referente para los que no le conocen. Cualquier persona que quiere involucrarse en la obra de Dios, quiera o no, termina siendo referente para aquellos que no le conocen. Entonces, la integridad no es opcional. Nuestro testimonio, nuestra vida piadosa, no es un adicional, no es un plus. Como diciendo, si quieres venir a un ministerio, bienvenido. Y si tienes una vida agradable al Señor, mejor todavía. No. De hecho, el apóstol Pablo dice todo lo contrario. Él, siendo el apóstol Pablo, habiendo fundado iglesias entre los gentiles, siempre fue acusado. Pero aún así se mantuvo firme, demostrando su testimonio. Qué importante es, mis queridos, la integridad. Saber que para poder usar nuestros talentos, nuestros dones en la obra del Señor, también se va a requerir carácter. No solamente saber hacer cosas. Puede haber muchas personas talentosas aquí, pero con gran problema de carácter, mi querido. Y eso no es personalidad, sino se refiere a hábitos o formas de pensar. Tenemos que examinar nuestra vida y ser conscientes de que no hay un ministerio en la faz de la tierra que me va a enderezar los pasos. Por el contrario, nuestra relación con el Señor debería dar como resultado, como fruto, querer servirle. Nuestra gratitud, nuestro amor debería empujarnos hacia una vida de servicio, a una vida dedicada en servicio. Y
el apóstol va a tocar algo muy importante y es la humildad. La humildad. ¿Cómo definiría usted la palabra humildad? Bueno, si me acompañan a Filipenses, en el capítulo 2, Pablo lo define muy bien. Sirviendo con humildad, con lágrimas y con pruebas. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, con humildad y sencillez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mi querido hermano, hermana, el servicio al Señor, el ministerio, tiene que estar empapado de esta característica, humildad. Todo lo que hagamos no puede ser para provecho personal. Esto es una característica de un siervo. Parece un texto muy conocido, seguramente muchos estaremos de acuerdo, sí, se necesita humildad. Pero la verdad que la humildad nos cuesta a todos. Cuando Pablo habla de humildad, está hablando de que él tuvo un encuentro personal y una instrucción personal con el Señor, y siendo apóstol tuvo la sencillez de tratar con cualquier persona. La humildad implica que no vele por lo mío, sino por también lo del otro, por lo del provecho. Aquí, cuando Pablo en Filipenses está escribiendo esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, había conflictos. Filipenses es una de las iglesias más queridas por Pablo, pero había grandes conflictos en la iglesia. Los miembros, a pesar de que eran miembros comprometidos en el Señor, había grandes peleas entre ellos. Por vanagloria, por provecho personal. Si en el versículo 2, Pablo ruega, sean de un mismo sentir, pero esa palabra en el español puede ser engañosa, porque no está hablando de corazón, no está diciendo tengan empatía, está diciendo sean de un mismo modo de pensar o del mismo modo de pensar de Cristo Jesús. Esa palabra humildad se compone en el original por dos partes. No le voy a decir porque bastante difícil, parece la contraseña del Wi-Fi, ¿viste? Es irreproducible. Pero está compuesta de dos partes. Una tiene que ver con una mente hacia abajo y la otra tiene que ver con una forma de sentir o pensar. Si combinamos ambos conceptos, se puede entender a qué se refería el autor, en este caso el apóstol Pablo. Habla de una manera de pensar de sí mismo con una mente hacia abajo, pero no es con la idea de una mente que se tira hacia abajo. La humildad no es sinónimo de depresión o de baja estima, eso es otro problema. Cuando decimos la frase me tengo que sacar el sombrero, es una manera de honrar a alguien. ¿Te das cuenta? Porque uno se saca el sombrero y hace este gesto con la cabeza. Es este gesto que hoy lo entendemos nosotros en nuestra época, que se está refiriendo el apóstol Pablo. Una manera en que puedas honrar a otros, que vos te puedas preocupar por las preocupaciones de otros. Eso es humildad. No está diciendo no tienes que velar nada para vos, porque también agrega el sino también por lo suyo propio. Entonces se está hablando de un adicional, las preocupaciones de las personas que me rodean, que las demás personas puedan beneficiarse. Eso, mi querido, es el propósito o el medio del ministerio. Usar mis dones, mis talentos, mi tiempo, mis recursos para que los demás saquen un provecho.
Warren Wiersbe define el servicio o aquellos que sirven en la obra de Dios como canales de amor para que Dios bendiga a otros. Humildad es que busquemos el provecho, el beneficio de otras personas. Contrario a lo que quizás nos pueda motivar entrar al ministerio. ¿Por qué? Porque somos una iglesia bastante grande con muchos jóvenes y eso es muy lindo. Pero hay algo que no podemos escapar, que no podemos salir, con lo que tenemos que lidiar en nuestra naturaleza, y tiene que ver con este sentido de pertenencia a un grupo. No podemos escapar a esa necesidad de sentirnos que pertenecemos a un grupo. Entonces, seas joven, seas adolescente o seas adulto, podemos ser tentados a sentir esa presión, a de que me tengo que comprometer con el Señor para poder estar en un ministerio, para poder ser parte de un grupo. Querido amigo, amiga, eso no es humildad. Eso es buscar provecho personal, buscar ser parte. Está muy bueno que tengas amistades que te impulsen, que te den ejemplo en el ministerio, pero que queramos ser parte de la obra no tiene que ver con ser parte de un grupo. Algunos jóvenes van más allá. Algunos no solamente quieren ser parte del grupo, sino que también pueden tener algunos objetivos a conquistar. ¿Ah? No estoy hablando de la tierra prometida, sino, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Son lindos motivos a quien no les gustan las parejas y mejor las familias y los matrimonios cristianos. Pero querido joven, si te está motivando eso, déjame decirte que no es la motivación correcta. La humildad, que debe ser el motivo por el cual servimos, tiene que ser el bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado para que la otra persona o conozca al Señor o sea edificado en el Señor. ¿Cuánto tenemos que pensar qué nos motiva a ser parte de los ministerios? Justo que están empezando los ministerios, ya empezó Cluílico, empieza Junior, empieza Jóvenes, ahorita Feliz. ¡Qué bueno! Es buen tiempo para preguntarnos qué me está motivando para querer colaborar con los distintos programas, con los distintos eventos. A veces no entendemos eso y eso le pasó al apóstol Pedro. Juan capítulo 13 relata cómo el Señor se puso la toalla, trajo el agua y comenzó a lavar los pies. Y Pedro le dijo, ¿cómo me vas a lavar vos los pies? ¿Saben por qué esa expresión de espanto? Porque era una tarea de esclavos. Y el Señor le dijo, lo que hago ahora no lo vas a entender. Lávame entero, dijo el apóstol Pedro después, pero tampoco entendí en ese momento que estamos aquí para servir a otros. El servicio es lavar los pies. Es lavar los pies, mis queridos amigos. Entonces, no solamente la humildad, la integridad, sino también saber que para estar en la obra de Dios hay que estar dispuesto a lavar los pies. Siguiendo con el pasaje en Hechos capítulo 20, vemos que llega la parte que dice en el versículo 19, hay una expresión, no sé si lo notaste, que dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y el versículo 20 dice, como nada que fuese útil, he rehusado de anunciar y enseñarnos públicamente y por las casas. Ahora, en el versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pero ahí la palabra clave es entre quienes he pasado.
En el versículo 27 del mismo Hechos de los Apóstoles, en capítulo 20, dice, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y en el versículo 31 del mismo capítulo dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Bueno, otras grandes enseñanzas que tenemos en esas porciones, mi querido, pero por amor al tiempo tenemos que focalizarnos en algunas. Me llama la atención las veces que repite lágrimas. ¿Has notado? Y los conectores de las palabras, entre ustedes, entre, anunciando de noche y de día, públicamente y por las casas. El servicio, la obra de Dios tiene un costo, querido amigo, amiga. El ministerio sí o sí tiene que ver con personas. Trabajar en la obra de Dios tiene que ver con personas, no tanto con actividades. Puedes usar muchas estrategias, un equipo lindo, programas, eventos afuera, eventos adentro, pero tienes que entender que la obra de Dios tiene que ver con personas. Todo ministerio que no termina en nosotros, llevándonos a trabajar en personas, está incompleto. Por eso el apóstol Pablo está complementando. Imagínense ustedes, en Hechos capítulo 19, está hablando de lo que hizo en Efesio. En Efesio pasó un montón de tiempo en la escuela de Tirano, discutiendo con algunos discípulos. Hizo predicaciones en las plazas, en las calles. Y en Éfeso también los vuelve a decir a los ancianos, no solamente estuve enseñando en lo público, sino también entre ustedes, en sus casas. Si nosotros no nos preparamos y no entendemos que el trabajo en la obra de Dios son personas, nuestro ministerio va a estar incompleto siempre. Hagamos lo que hagamos. Puedes usar tu tiempo, tus talentos para muchas cosas útiles, pero si no estamos trabajando en personas, nuestro ministerio personal está siendo incompleto. Y hay que entender una cosa, que donde hay personas, hay problemas. Y la obra del Señor es difícil. Hay que entender eso. Los apóstoles, los discípulos, siempre sufrieron por la obra de Dios. Y quizás nosotros, sobre todo los jóvenes, que no estamos, me incluyo, jóvenes, estamos muy acostumbrados a ver que el ministerio comienza el viernes y termina el domingo, por la cantidad de programas que hay en la iglesia. Estamos muy acostumbrados, incluso a pensar que el ministerio es sencillo. Vengo, hago lo que tengo que hacer y me voy a casa. Yo tengo un ministerio y sirvo en tal lugar. ¡Qué bueno! Gloria al Señor si sirves. Pero si no nos estamos preparando para discipular personas, si no estamos invirtiendo tiempo en consejería, en enseñanza, nuestro ministerio está incompleto. Cuando Pablo habla de que no he renunciado a decirles toda la revelación de Dios, está hablando de toda la revelación de Dios, lo bueno como lo malo. Cuando hablo de lo malo, hablo de lo duro, de lo que compete a nuestro corazón, no de que la palabra de Dios tenga partes malas. Hay partes que no nos gustan porque nos confrontan. De ahí vienen las expresiones de Pablo diciendo, he servido con humildad, con muchas lágrimas. No he renunciado a decirles toda la revelación de Dios. Y ustedes son testigos de que he pasado 3 años en Éfeso
día y noche, diciendo y enseñando con lágrimas. Mi querido amigo, amiga, trabajar en personas tiene un costo. Y ese costo es estar dispuesto a sufrir. Parece paradójico, porque uno en el mundo puede sufrir persecución de Cristo, lo entiende. El mundo está contra Dios. De ahí nos sacó Dios. Tiene más sentido que nuestra vida sea molesta para otro y está más acostumbrado. Pero nos duele mal cuando sufrimos en la iglesia, cuando sufrimos en las personas con las que invertimos tiempo, recursos, ganas. La obra de Dios tiene un costo y Pablo lo está exponiendo. Pablo le advirtió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie le gusta la idea de saber que va a sufrir. Yo creo que cuando uno tiene dolor de muela, nadie va contento al dentista, ¿no? Va más preocupado es más, empieza a medir, a ver, che, ¿lo puedo tolerar como para aguantar unos días más o voy ya? Peor cuando estamos en la sala de espera y escuchamos el torno, ¿no? A full. ¡Qué miedo! Creo que nadie le gusta la idea de que va a sufrir. Pero querer ser de bendición en la obra de Dios implica trabajar con personas, y trabajar con personas tiene un costo. Implica sufrimiento. Implica personas que nos den las espaldas. Personas que nosotros invirtamos mucho tiempo en el discipulado y se termine yendo. Personas que uno invierte mucho en consejería y termina haciendo las suyas. En la obra del Señor puede haber muchas desilusiones. Yo he causado muchas desilusiones. Y sin duda que muchas veces nos pueden llevar a preguntar, ¿haré bien? ¿En qué estaré fallando? Hay algo que lo que nos tenemos que cuidar como iglesia, mi querido hermano, hermana, ya sea en donde estés trabajando, y es en que nos convirtamos en entretenedores profesionales y hagamos un gran entretenimiento para las personas que no conocen al Señor, pero que se vayan sin el Señor. Esto le pasó al Señor Jesús en Juan capítulo 6. Cuando la gente lo agolpaba por los milagros que había hecho de la comida, de los panes y los peces. Y muchos se habían saciado. Entonces el Señor luego se fue a otra ciudad y los discípulos, entre comillas, que habían presenciado y se habían saciado de la comida, lo siguieron. Y cuando lo encontraron en Juan capítulo 6, versículo 24, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. El Señor Jesús tuvo personas que le buscaron por los beneficios. ¿Cómo se traduce en los tiempos actuales y de toda la iglesia? En que siempre habrá personas que quieran escuchar, conocer, entretenerse con lo que podemos hacer. A veces hacemos eventos especiales, horita feliz, torneos, todo un montón de cosas para poder atraer a personas que no conocen a Jesús, y saber incluso que hay personas que pueden venir y solo querer sentirse bien, no querer conocer al Salvador. Entonces, como iglesia, no estamos exentos en ningún punto de la historia a que nos desviemos
y empezamos a pensar, che, ¿cómo podemos entretener o cómo podemos retener a esas personas? Vamos a darle algo que les haga, que les despierte unas ganas por venir. Vamos a buscar cómo acomodar mejor para que puedan permanecer con nosotros, para que puedan volver, para que les guste. Y de pronto el ministerio, la obra de Dios, ya no es lavar los pies y hacer conocer al Salvador. De pronto puede ser un lugar de entretenimiento. Y de eso nos tenemos que cuidar. Incluso cuando el apóstol Pablo mencionó las lágrimas, es lo que implica el trabajo personal. Saber que hay personas que no están dispuestas a conocer al Señor. Y eso a veces nos desmotiva, porque lo invitamos, lo traemos, oramos. Nos desmotiva, pero alrededor puede haber más personas que tengan sed del Salvador. Y nosotros por estar, a veces descuidamos otras necesidades. Trabajar en personas tiene su costo, mi querido amigo, amiga. Y a veces podemos correr el riesgo de querer cuidar más la amistad que la verdad. Y ese es otro problema. Pablo repite muchas veces la frase entre ustedes y con lágrimas. ¿Ustedes por qué creen? 3 años pasó con ellos. Pablo tuvo que mostrarle la revelación de Dios, pero también la palabra de Dios que iba a confrontar sus vidas. Y fue duro. Seguro, Pablo perdió amistades. Pablo fue criticado. Eso significa que nosotros podemos querer cuidar las relaciones antes que la verdad de Dios. Ojo, ¿no? Decir la verdad de Dios sin amor es una brutalidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero tener amor y no decir la verdad es una hipocresía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Proverbio dice, fieles son las heridas del que ama. Trabajar con personas significa mostrarle con amor en la palabra de Dios cómo Dios está confrontando su vida, su estilo de vida, su forma de pensar, y duele. ¿Cómo Dios está en contra de su acto o de su pecado? Y duele. Eso a veces nos puede exponer a que las personas ya no quieran escucharnos. Eso puede exponernos a que las personas puedan cerrar sus corazones. Las desilusiones. Tanto tiempo he invertido para que al final cierren sus corazones. Querido amigo, amiga, le pasó al apóstol Pablo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Él escribe en 2 Corintios, capítulo 6, 11 al 13, lo voy a leer así nomás, por amor a tiempo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos con nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, y como a hijo hablo, ensanchaos también vosotros. Es una súplica del apóstol Pablo para que no cierren sus corazones. Cuando uno invierte en personas y a veces tiene que confrontar hábitos dañinos, hábitos que lo pueden llevar al pecado, es muy posible que las personas se enojen, se molesten. Nos ha pasado lidiar con el orgullo y que esa persona empiece a cerrar el corazón. A veces no solamente hasta cerrar, sino hasta criticar.
como le sucedió al apóstol Pablo. Entonces, hay que saber que si nuestro ministerio no tiene como fin las personas, está incompleto. Pero también tenemos que saber que si nuestro fin es llegar a las personas, tenemos que estar dispuestos al dolor, al sufrimiento. Y como último punto, en su discurso ya está diciendo las partes finales, Pablo, sus últimas palabras. La única carrera que importa. En el versículo 24 y 25 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? En el capítulo 20, si me acompañan, qué hermoso texto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Son sus últimas palabras. De hecho, si uno quiere imaginarse la escena gráfica, Lucas, el médico amado que relata Hechos de los Apóstoles, relata la escena en el versículo 37 y 38. Dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. No iban a ver más el rostro del apóstol Pablo. Eran sus últimas palabras de despedidas. Si el apóstol en las ciudades que iba visitando, el Señor a través de hermanos, por eso dice, el Espíritu me decía, eran hermanos diciendo, Pablo, tu fin está cerca. Él no sabía qué iba a acontecer hasta Hechos capítulo 23, donde un profeta baja a la ciudad donde estaba y le dice, ¿de quién es este cinturón? El mismo será llevado preso y encarcelado por los judíos. Y el cinturón era del apóstol Pablo. Él iba recibiendo de parte del Señor las noticias, su fin está cerca. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué le avisó con anticipación que su fin estaba cerca? ¿No pudo haber hecho algo para evitar su fin? Uno tiene tantas preguntas, pero cuando uno ve el panorama y toda la película hasta el final, entiende que era parte del consuelo de Dios para los hermanos que ya no lo iban a ver. Pero también para mostrar esa hermosa obstinación del apóstol Pablo por acabar la carrera, la única carrera que importa. El apóstol Pablo, cuando cita, el Espíritu me dice que me espera para todo mal, pero de ninguna cosa hago caso. No quiero que te confundas. No es que Dios le estaba diciendo, no vayas ahí. Dios le estaba advirtiendo, tu fin está cerca. Lo que te espera es tribulación, sufrimiento y encarcelamiento. Pero Pablo bien dijo, rodeado de los ancianos de Éfeso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de terminar la carrera. ¿Cuál es esa carrera que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué debería ser la más importante? ¿Por qué no nuestra carrera personal?
Lo que dice el apóstol Pablo creo que nos confronta diariamente y está hablando con la búsqueda continua del viejo hombre, de nuestro corazón caído, de buscar significado por logros terrenales. Podemos tener bastantes metas admirables, loables, como ser un gran profesional, un abogado imbatible, un gran ingeniero, un médico súper profesional. Algunos podrán tener como una meta ser un gran padre, haber dejado una gran educación y legado a sus hijos. Y son todas metas admirables y son todos loables. Pero hay una carrera más importante. Y es la carrera que estaba corriendo el apóstol Pablo. Si me acompañas, ya terminando, 1 Corintios 9. En 1 Corintios 9, versículo 24, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es la carrera que estaba corriendo Pablo, para lo cual fue llamado para su ministerio. La carrera más importante, mi querido hermano, hermana, tiene que ser hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Tiene que ser hacer para lo que el Señor nos ha salvado. Pablo usa esta analogía con los deportistas. ¿No sabéis que los que corren, todos corren pero uno gana? Corran de tal manera que quieran ganar el premio. No está hablando de la salvación de Dios. Está hablando de una vida honrada y dedicada. ¿No saben que los que luchan de todo se abstienen? Todo por una corona de laurel corruptible, nosotros por una incorruptible. No está hablando, mi querido amigo, amiga, de prácticas del ascetismo. Hay que abstenerse para ganar santidad. No, eso es una filosofía totalmente oriental, fuera de la palabra de Dios. No está hablando de la autolimitación del cuerpo. Cuando Pablo dice, pongo mi cuerpo en servidumbre, está hablando del viejo hombre, de su corazón. Está hablando de ese deseo vanaglorioso de encontrar significado en las cosas del mundo. No habiendo sido yo heraldo o el pregonero, el que andaba con la campanita para reunir a los corredores, eso es heraldo o pregonero. Venga yo a ser eliminado. No habiendo yo exhortado a otros a que vivan una vida lejos de la vanidad del mundo y concentrados en la gloria de Dios, venga yo a ser eliminado. Esa, mi querido, es la carrera que más importa. No está hablando de abstinencia corporal, sino está hablando de sujetar los intereses de mi corazón caído. Cada día que el Señor añade a nuestras vidas, luchamos por encontrar un significado en las cosas del mundo, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra casa. Y sin duda el esfuerzo y la responsabilidad son todas características loables. Pero el problema es cuando nuestras metas son terrenales, cuando nuestra carrera queda aquí abajo.
Pablo estaba dando su último discurso. ¿Te imaginas qué le dijeron los ancianos en sus últimas palabras? Fuiste un gran amigo, fuiste un gran hombre, fuiste un gran predicador, un gran maestro. Ahora, te hago una pregunta. Si el Señor te dijera que tu fin está cerca, está en el próximo fin de semana, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Seguramente pasaríamos más tiempo con nuestros seres queridos, seguramente arreglaríamos cuentas pendientes, seguramente dejaríamos de lado nuestro trabajo y pasaríamos más tiempo con nuestra familia. Podríamos hacer muchas cosas hermosas, pero la pregunta sería, ¿qué dirían las personas en tu último discurso? Pablo era alguien que no estaba pensando en las palabras de su último discurso. Pablo no estaba pensando en qué le iban a decir en su última visita. El apóstol Pablo fue a Jerusalén pensando en las palabras que le iban a dar de bienvenida. No estoy hablando de Jerusalén, ni de los hermanos, ni de los judíos. El apóstol Pablo vivió una vida pensando en las palabras de bienvenida cuando lleguemos a nuestra casa celestial. 3 palabras. Bien, siervo, fiel. ¿Qué diferencia en nuestra vida pensar más allá de nuestra carrera terrenal en cuáles serán las palabras de bienvenida que el Señor nos dará al terminar la carrera aquí? ¿Cuáles serán? Vamos a orar. Bendito Dios, alabamos tu nombre, Señor, por nuestros hermanos que durante toda la historia de la iglesia, Señor, han sacrificado su vida por la carrera que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a tener el coraje del apóstol Pablo, que aún a pesar de las adversidades y de saber que su fin estaba cerca, solo le importaban las palabras de bienvenida. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que pensemos en la carrera que más importa, que busquemos dispuestos el costo sufrido de trabajar en personas para llevar a los pies de nuestro Salvador aquellos que no te conocen y bendecir a aquellos que sí te conocen, Señor. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús.